cómo influir en tus pensamientos dominantes para poder manifestar tu nueva realidad. Cómo influir en esos pensamientos que te dominan para ahora mismo tener la capacidad de influir positivamente en la mente y poder crear en la realidad exactamente la que deseas. Vamos a estar tocando esto en profundidad, cómo influir en esos pensamientos dominantes, porque solo necesitas saber influir en ellos para poder cambiar por completo tu vida. Recuerda que lo que te separa de la vida deseada es no saber controlar los procesos mentales que te llevan a crearla. Por si no me conoces, hace un año estaba completamente perdido, dependiendo de fiestas, dependiendo de alcohol, dependiendo de malas influencias, encerrado en la universidad, ansiedad, depresión, vacío existencial, y todo eso me llevó a tocar fondo. En ese tocar fondo me di cuenta de que estaba perdido por mis propios pensamientos dominantes. Tuve que coger las absolutas riendas, tuve que tomar la decisión de querer un gran cambio, y tan solo un año después, aprendiendo a dominar mis pensamientos, aprendiendo a dominar el poder influenciable que tiene mi propia mente en mí mismo para crear la realidad que deseo, he creado la realidad que deseaba. Estoy en mi mejor versión física, estoy en mi mejor versión mental, estoy en mi mejor versión emocional, gano dinero de mi pasión, y todos los principios mentales universales que tocamos en todo y cada uno de los vídeos y en el que te vengo a explicar hoy es lo que profundizo precisamente en el programa de asesoría que tienes en el link de la descripción, en donde te ayudo a abrir y desplegar el potencial ilimitado que tiene tu mente para que tengas esa capacidad de crear en el mundo físico aquello que deseas. Sea que quieres un mejor físico, sea que quieres unas mejores relaciones, sea que quieres ascender de puesto, sea que quieres ganar dinero de tu pasión, sea que quieres sacar una carrera, sea que quieres atraer el amor, sea que quieres sentirte mejor, independientemente de lo que quieras, es precisamente lo que me dedico a hacer. Abrir ese programa mental que tiene instaurado ya tu mente, instalar el correcto y tener la capacidad de crear lo que quieras. Estos son principios universales, son principios mentales. Esto siempre funciona para absolutamente todo el mundo. Por lo tanto, quiero que primero que nada entiendas que la información que te comparto en este y en todos los vídeos es información que funciona. No falla la información universal, fallan las personas. Por lo tanto, vamos a estar profundizando hoy en cómo influir en los pensamientos dominantes para poder manifestar la realidad deseada. Recuerda que estos vídeos que hago están hechos desde mi más alta comprensión, no hay nada preparado. Y es importante que tengas en cuenta que yo, la manera que tengo de hacer estos vídeos formato iPad es explicarte conceptualmente primero todo lo necesario que necesitas saber, ¿vale? Todo lo fundamental que necesitas entender, y a raíz del vídeo decirte de forma práctica cómo puedes aplicarlo a tu vida. Porque la aplicación es lo que te lleva a la comprensión, es lo que te lleva a los resultados. Entonces es fundamental que te quedes hasta el final, porque siempre voy de forma progresiva y los últimos minutos suelen ser los más importantes. Entonces quédate hasta el final si no quieres perderte nada. ¿Cómo influir en tus pensamientos dominantes? En el vídeo de hoy es fundamental y vamos a dividir este vídeo en 3 partes. Primero te voy a enseñar a cómo se crea la realidad, ¿vale? Para que de verdad entiendas y llegues a la comprensión de que vivimos en un universo en donde todo es mente. Vivimos en 3 dimensiones que ocurren simultáneamente y necesitas entender esto para ponerte un poco en contexto acerca de cómo se crea la realidad que vas a desear. Por otro lado, te voy a decir cuál es la ecuación para influir en el pensamiento correcto, porque ahora mismo no lo sabes, pero lo que vamos a decir hoy para que tú influyas en ello es entender la verdadera diferencia entre el pensamiento promotor y el pensamiento artificial. Ahí es donde está el juego, ahí es donde vamos a meternos a full. Entonces te voy a enseñar la ecuación que te va a hacer llevar a influir precisamente en el pensamiento correcto. Y por último y más importante, por eso es fundamental que te quedes hasta el final, ¿cuál es el plan de acción que te va a llevar a dominar esos pensamientos correctos? Entonces vamos a estar tocando todo esto. Quiero empezar primero que nada con una frase que quiero que te metas en la mente, que es la frase desde donde parte todo, y es que los pensamientos crean tu realidad. Esta es la frase que debe entender toda persona si quiere empezar a manifestar su nueva realidad. ¿Por qué se dice siempre esta frase es tan común de que los pensamientos crean tu realidad? Porque por explicarte así de forma práctica, rápida y sencilla, los pensamientos se refiere a la visión que tú tienes de esa realidad deseada. La palabra crean se refiere a las propias creencias. Y después de que tú hayas elegido con los pensamientos la visión correcta, hayas creado en tus creencias, en tu patrón de pensamientos lo correcto, se expresa como consecuencia tu realidad, que son tus resultados actuales que no te gustan. Entonces tú ahora mismo tienes una realidad que no deseas. Y tienes una realidad que no deseas
Porque tus creencias son incorrectas. Y tus creencias son incorrectas porque los pensamientos dominantes que la albergan son incorrectos. Cuando te enteras un poquito de esta frase, es importante resaltar que vivimos en un mundo tridimensional. ¿Vale? Vivimos en un mundo que se mueve por dimensiones. Y este tridimensional del que hablo, tridimensional, quiere decir que ocurren tres planos, tres dimensiones que precisamente ocurren a la vez, de forma simultánea. Estos tres planos se puede conocer como lo consciente, lo subconsciente y lo supraconsciente. ¿Vale? Estos tres planos, consciente, subconsciente y supraconsciente. ¿Por qué? Porque en esta quinta dimensión, se encuentran todas las posibilidades. Tranquilo que todo esto lo voy a profundizar ahora de forma práctica para que lo puedas entender, porque probablemente a lo mejor sea la primera vez que escuchas que el universo es tridimensional y demás. Te puede estar pareciendo una volada de cabeza o algo, pero quédate, tranquilidad, que vamos a estar explicando todo en profundidad. Vale, este mundo tridimensional se divide en tres planos, ¿vale? Ahora mismo tú estás en este, ¿vale? Digamos que solo sabes que existe este, que este es la realidad. ¿Vale? La realidad que tú percibes ahora mismo como todo lo que es real. Es decir, aquí está pues tu dinero, tus relaciones, tus hábitos, tus cinco sentidos. ¿Vale? Tus hábitos, tus relaciones, tu dinero, tus cinco sentidos, tu físico. ¿Vale? Todo lo que ahora mismo tú percibes como tu realidad, como esa realidad que no quieres, es precisamente tercera dimensión, es plano consciente. Ahora, ¿qué pasa? Que tú no sabes que este plano, esta tercera dimensión, ha sido creada como resultado de planos no visibles. ¿Cuáles son los planos que se encuentran por arriba? Esa cuarta y quinta dimensión. En la cuarta tenemos las creencias, el plano de las creencias, plano de las ideas. Y en la quinta dimensión, el de los pensamientos. ¿Vale? Plano espiritual de los pensamientos. Ahora, ¿qué pasa? Que tú sin ni siquiera saberlo, lo que expresas en tu realidad es lo que has expresado en tus creencias. Y lo que se ha expresado en tus creencias es lo que se ha expresado primero que nada en tus pensamientos. Todo empieza en los pensamientos. Todo empieza en la supraconsciencia. Y te voy a explicar por qué. Tú, ahora mismo, digamos que experimentas de forma diagonal esto. ¿Por qué tú ahora mismo tienes, imagínate, estás en un trabajo cambiando tiempo por dinero y eso no te gusta? ¿Por qué tú, aunque ni siquiera lo sepas, lo has creado? Porque aquí arriba has elegido primero que nada una visión incorrecta. La supraconsciencia es la visión de lo que quiero crear. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando no conoces esto, son otras personas las que te influyen para crear tu propia verdad, ¿no? Aquí, ¿en qué te han influido tu entorno o sea, de influencia de lo que has visto y escuchado? Han sido tus padres, tus profesores y tus amigos más cercanos los que han elegido la visión por ti. En esta visión, tú sin ni siquiera saberlo, has elegido ir a la uni y trabajar para conseguir dinero. Eso ha sido tu visión de forma inconsciente, es decir, sin tú ni siquiera quererlo, tu entorno más cercano de lo que has visto y lo que has escuchado ha elegido la visión por ti. ¿Qué pasa cuando eligieron la visión por ti? Que una vez se elige, esto es una posibilidad, ¿vale? Ir a la universidad y trabajar es una posibilidad. Entre infinitas posibilidades que existen, todo aquello que puedas imaginar es una posibilidad. Por eso tienes la capacidad de crear tu nueva realidad, porque tienes la capacidad de imaginártela. Todo empieza en el pensamiento, todo empieza en la imaginación. Entonces, tu visión, en base a lo que otras personas te han dicho, ha sido esa, ir a la universidad y trabajar. ¿Qué pasa? Que eso, cuando te lo han repetido, ha bajado, bueno, lo voy a cambiar de color, ha bajado a esta cuarta dimensión. Aquí es donde se encuentra arraigado tu creencia. ¿Qué quiere decir esto? Tus verdades absolutas, digamos. ¿No? Cuando una persona dice, no, es que esto es así porque de verdad que es así, es como que tiene la verdad absoluta, ¿vale? Esa verdad absoluta es en base a su visión. Entonces, tú te has terminado por creer que tienes que ir a la universidad y buscar un trabajo para ganar dinero. Es decir, que la única manera de hacer dinero es ir a la universidad y trabajar. ¿Por qué te has creído eso? Porque en base a tu entorno de influencia esa ha sido tu visión. Y cuando has mantenido esa visión como pensamiento dominante, tú te lo has terminado por creer. Y se ha impregnado en cuarta dimensión, en el subconsciente. ¿Vale? Recuerda que el subconsciente está programado
en base a lo que tú has visto y escuchado la mayor parte del tiempo como pensamiento dominante. Ahora, ¿qué pasa? Que este subconsciente simplemente su función es expresar en el mundo físico lo que se interioriza como programación. Esto está programado. ¿Programado por qué? Por la visión de la supraconsciencia. Entonces, lo que tú tienes aquí programado simplemente es como un efecto espejo. Se proyecta en la realidad lo que tu subconsciente es. Lo que tienes programado en tu subconsciente. Aquí es donde se le conoce como el espejo. El espejo que dice, la ley que dice cómo es dentro es fuera, cómo es arriba es abajo, cómo es arriba en el subconsciente, es abajo en lo consciente. Entonces, tú te has terminado por creer que la única manera de generar dinero es ir a un trabajo, o sea, es ir a la universidad para encontrar un trabajo, y ahora mismo tú estás en un trabajo creyendo que la única manera de hacer dinero es esa. Entonces, si te fijas, esta realidad simplemente es una consecuencia. ¿De qué? Del subconsciente y de la supraconsciencia. Primero que nada, de la visión que te han puesto. Segundo, de lo que te has terminado por creer. Y en base a esa visión y esas creencias, has expresado tu realidad. Ahora entiendes por qué esta realidad no la puedes cambiar con acciones distintas porque te hayas motivado. Ahora entiendes por qué no sales del bucle. Ahora entiendes por qué estás tan condenado. Y es porque crees que lo único que existe es esta realidad. Es el plano consciente. Pero no sabes que esto simplemente es un espejo de lo de arriba. Lo de arriba que es cuarta y quinta dimensión. Entonces, como tú ni siquiera sabías que existía cuarta y quinta dimensión, llevas toda tu vida en bucle. Y aquí tienes la razón de por qué estás en bucle. Porque no has entendido que la realidad no se crea, simplemente es una consecuencia de lo de arriba. Ahora, cuando aprendes a cambiar lo de arriba, es cuando aprendes a cambiar tu realidad. Todo empieza en quinta dimensión, que lleva a cuarta y que lleva a tercera por expresión de consecuencia. Entonces, necesitas primero que nada entender esto, que es lo que te dije en el primer punto, de cómo se crea la realidad, para entender que todo empieza en planos mentales, para entender la frase de por qué los pensamientos crean mi realidad. Ahora ya lo sabes. Podemos pasar con el siguiente punto. ¿Cuál es la ecuación para influir en el pensamiento correcto? Lo primero que tienes que entender es que el pensamiento como lo conoce, este pensamiento realmente no es real. A mí me gusta llamarlo artificial. ¿Por qué? Porque este pensamiento que tú siempre tienes, sea positivo o sea negativo, es decir, ahora no estamos hablando de qué realidad quieres crear, sino de los pensamientos en sí. El pensamiento que tú normalmente tienes es artificial. Viene promovido por un pensamiento promotor. ¿Vale? Es el pensamiento promotor lo que te hace pensar de la forma en la que tú ahora mismo piensas. Te voy a poner, bueno, vale, no, vamos a seguir con esto. Ahora te explico lo demás. Ese pensamiento promotor lleva a tu pensamiento artificial. Tu pensamiento artificial te lleva a la palabra y la palabra te lleva a la obra. ¿Vale? Es decir, vale, porque a lo mejor no has entendido nada. Los resultados vienen precedidos por la obra que son las acciones. ¿Vale? Las acciones que tú pones día a día. Estas acciones que tú pones día a día te dan un resultado. Pero es que estas acciones vienen por la palabra. Es decir, lo que tú dices que eres. Lo que tú dices al mundo. ¿Vale? Y esta palabra viene precisamente por el pensamiento artificial. Ejemplo, tú crees, o sea, tú piensas, por tus creencias y tus pensamientos dominantes, que la única manera de hacer dinero es ir a un trabajo. Tú dices, joder, qué putada, otro día más en el trabajo. Es que la única manera de hacer dinero es ir a trabajar. Tú estás hablándolo, tú estás utilizando la palabra. ¿Y qué pasa cuando hablas? Que esa emoción que te sale al hablar te hace actuar de una forma determinada en base a la palabra. Y esa es la obra. Y en base a esas acciones tú tienes el resultado. Ahora, ¿qué pasa? Que tu resultado es una mierda. O sea, tu resultado no te gusta, tu realidad no te gusta. Estás mal físicamente, estás mal mentalmente, estás mal emocionalmente, estás en un trabajo cambiando un tiempo por dinero que probablemente no te gusta, no sabes dominar los principios universales. Entonces, estás muy perdido. ¿Por qué estás muy perdido? Porque tus acciones son incorrectas. Es decir, tu obra no es la correcta. ¿Por qué tus acciones no son las correctas? Porque las palabras que dices no son las correctas. ¿Por qué las palabras no son las correctas? Porque el pensamiento artificial que tienes no es el correcto. ¿Y por qué el pensamiento artificial que tienes no es el correcto? Porque el pensamiento promotor falla.
Aquí tienes la respuesta de por qué tu realidad es una mierda y por qué no la puedes cambiar. Porque ni siquiera sabes que existen planos no visibles, que es donde empiezan todo. Entonces, aquí es donde te voy a enseñar cuál es la ecuación que te va a hacer tener el pensamiento promotor correcto. Porque como te acabo de comentar, el pensamiento lleva la palabra y la palabra lleva la acción, ¿vale? Y aquí es ya cuando se materializa el resultado, ¿vale? El pensamiento lleva la palabra lleva la acción. Ahora, ¿qué pasa? Que entre este pensamiento y la palabra está la emoción. Es decir, tú piensas en algo, cuando piensas en esa realidad deseada, te emocionas con ello. Cuando te emocionas con ello, lo dices, es que lo voy a conseguir, es que voy a ir a por ello. Cuando lo dices esa palabra, entre la palabra y acción está la voluntad. ¿Vale? Es decir, esta es por así decirlo la ecuación que te lleva al resultado. ¿Vale? Pensamiento, palabra y acción. Lo voy a subrayar así. Ahí. Por favor. Pensamiento, palabra y acción. Ahora, ¿qué pasa? Que te estás saltando estos pasos y probablemente aquí también esté fallando, que son otros dos puntos que ni siquiera tenías en cuenta. Esto no me voy a profundizar aquí, tengo más vídeos hablando sobre las acciones precisas que te van a hacer avanzar hacia tus resultados. Te recomiendo al 100% meterte en mi perfil de YouTube e irte a listas. En esa lista tienes una lista de más de 6 horas de clases gratis en este formato iPad, que son todas mis clases gratuitas que necesitas para cambiar tu vida. Ahí te enseño, o sea, paso a paso cómo reprogramar tu mente para sacar tu potencial. Y hablo en profundidad todo esto que te estoy comentando a día de hoy. Pero ahora no quiero profundizar con la emoción, la voluntad, con los 3 planos tridimensionales, porque ya lo he explicado mucho en otro vídeo. Ahora quiero enfatizarme en el pensamiento promotor, que es lo que te he venido a explicar. Esta es la ecuación que te lleva a tener un resultado. Ahora, ¿qué pasa? Que este pensamiento es artificial. Porque no sabías que había un paso previo antes del pensamiento, y es el pensamiento promotor. Y aquí es donde está el juego. Saber cambiar el pensamiento promotor es lo que como consecuencia de la ecuación te hace cambiar el resultado. ¿Qué es el pensamiento promotor? Es el pensamiento con más verdad. Es el pensamiento que tú sientes que más verdad tiene. ¿A qué me refiero con esto? Ahora que has entendido un poco del plano tridimensional, estarás diciendo, bueno, entonces ahora pienso en lo que quiero, cuando pienso en lo que quiero me lo termino por creer, pero cuando me lo termine por creer, actuaré y conseguiré el resultado que quiero. Sí, ese es el proceso. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú fuerzas tus pensamientos dominantes, ¿vale? Cuando tú piensas en la realidad que deseas, como que te emocionas con ello, lo piensas y demás. Pero tú sabes que en el más, o sea, en el fondo, tú sigues pensando que no lo puedes conseguir. ¿Vale? Es decir, es como que tú fuerzas a tu imaginación, tú fuerzas a tus pensamientos a pensar en tu realidad deseada. Pero en el fondo te sale otro pensamiento que te dice, esto no va a servir. Que te dice, esto no puede ser así. Que te dice, es que no vas a poder avanzar. Que te dice, no, es que sigues en bucle. Que te dice, no, y te sale lo negativo. Hay un pensamiento promotor con más verdad que el propio pensamiento que estás forzando. ¿Verdad? Sí, porque a mí también me pasaba. Ahora, ¿qué pasa? Que ese pensamiento promotor es el que atrae tu realidad. Es en donde parte todo. Entonces, si te fijas, el error que estás cometiendo ahora es que el pensamiento promotor ni siquiera sabías que existía. Por lo tanto, siempre has estado en bucle por ello. Entonces, te voy a enseñar cómo cambiar este pensamiento promotor para que los pensamientos que tengas sean verdaderamente reales, sean de lo que quieres ser. Eso te lleva a emocionarte y a decirlo muchas veces hasta tener voluntad y actuar. Porque todo empieza en el pensamiento promotor. ¿Vale? Ahora dirás, vale, este pensamiento promotor, háblame un poco más de eso. Vale, la realidad es que el pensamiento como promotor, como te dije, es tu más alta verdad, es tu pensamiento con más verdad. Ahora, ¿qué pasa? Que ese pensamiento promotor no se puede, o sea, no se puede cambiar con esta ecuación. Es decir, no se puede cambiar forzando los pensamientos artificiales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para influir en el pensamiento promotor? La respuesta es invertir la ecuación. Vamos a invertirla.
Si no, a ver, acción, palabra, sí, pensamiento. Y pensamiento. Vale, vamos a invertir la ecuación, ¿vale? 20 minutos, vamos bien. Vale, ¿por qué invertimos? Ay, 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 que tiro el móvil. Disculpad, compañeros. Ahí. ¿Por qué invertimos la ecuación? Porque de esta forma es la única manera de influir realmente en el pensamiento promotor. Te voy a explicar por qué. Lo primero que debe cambiar cualquier persona es su acción. Es decir, antes que empezar a pensar de una forma distinta para terminar creyéndome eso, actuar de una forma distinta y tener un resultado, eso está mal. Porque el pensamiento promotor sigue siendo el mismo pensamiento promotor de escasez de siempre. Por eso vibra bajo, por eso atraes cosas que no quieres. Entonces, la única manera que sirve para cambiar este pensamiento promotor es, primero que nada, actuando de forma favorable. ¿Qué quiere decir actuando de forma favorable? Actuando como tu versión elevada. Es decir, lo primero que tienes que hacer es la acción. Antes que ponerte con pensamiento, con la palabra, con las emociones, actúa de una forma distinta. Es decir, prueba a accionar de una manera distinta. ¿Cómo? Como actuaría tu yo ideal. Es decir, si a tu yo ideal lo metieran ahora mismo en este mismo cuerpo, actuaría de una forma distinta. Entonces, empieza a actuar de una forma distinta. ¿Por qué? Porque cuando tú actúes de una forma distinta, cambiarás la palabra. Empezarás a decir, coño, que lo puedo conseguir. Coño, que me estoy levantando temprano. Coño, que estoy trabajando en mi físico. Coño, que estoy desarrollándome personalmente. Empezarás a decirlo. ¿Por qué? Porque tus acciones estarán cambiando. Entonces, cuando tú cambias las acciones, inmediatamente lo que te sale es la emoción de decir, estoy haciendo algo distinto, estoy creciendo, estoy avanzando. Ahora, ¿qué pasa? Que esa palabra que tú estás diciendo constantemente en base a la acción distinta que estás poniendo, crea tu pensamiento artificial. Pero ahora, ¿qué pasa? Que este pensamiento artificial es correcto. ¿Por qué? Porque accionas de una forma distinta, dices que estás avanzando y recuerda que todo aquello con lo que te estimules y todo aquello que recurrentemente esté presente, empiezas a pensarlo. Entonces, cuando tú empiezas a decir que lo ves posible, también empiezas a pensar que lo ves posible. Es decir, actúas de una forma distinta, lo dices y también lo piensas. Es como, hostia, puedo cambiar, estoy avanzando, estoy creciendo, me estoy sintiendo mejor, estoy controlando mis emociones, no estoy rompiendo carácter, estoy trabajando en mí. Y todo eso que tú estás diciendo lo estás pensando. Ahora, ¿qué pasa? Que ese pensamiento es el que hace cambiar el pensamiento promotor. ¿Por qué? Porque te lo empezarás de verdad a creer en los pensamientos. Y ese pensamiento artificial será artificial pero correcto. Y solo y únicamente en el momento en el que el pensamiento artificial sea el correcto, el pensamiento promotor como consecuencia también lo será. Ahora, ¿qué pasa cuando el pensamiento promotor es el correcto? Que empieza de verdad el ciclo. Empieza el ciclo de nuevo. Pensamiento artificial, palabra, acción, resultado. ¿Te acuerdas que te dije que esta era la ecuación, no? Primero pensamiento artificial que viene del promotor, después la palabra y después la acción. ¿Vale? Te dije, vamos a invertirlo. Vamos a empezar accionando de una forma distinta. Eso me va a llevar a decirme a mí mismo que lo puedo conseguir. Eso me va a llevar a pensar de una forma distinta y ese pensamiento artificial va a cambiar mi pensamiento promotor. Y ahora, cuando mi pensamiento promotor, si te fijas, ha cambiado, es cuando de forma correcta voy a tener pensamientos artificiales de lo que quiero ser, de lo que quiero crear. Esos pensamientos artificiales me van a llevar a la palabra correcta. Y esa palabra correcta me va a llevar a la acción correcta. Y como consecuencia, a experimentar mi nueva realidad. Ahora, ¿cuál era el error de antes? ¿Cuál era el error de antes? Que si te fijas, el pensamiento artificial, la palabra y la acción no eran las correctas. Porque todavía no se había cambiado el pensamiento promotor.
porque tú pensabas forzando esa imaginación, pero en tu más alta verdad seguías creyéndote incapaz. Entonces, el pensamiento promotor era lo que estaba fallando. Entonces, el pensamiento artificial también, la palabra también, la acción también y obviamente los resultados también. Lo mejor es que tú miras tu realidad y dices, coño, es verdad, porque mi vida siempre lleva en bucle, mi vida no avanzaba, mi vida no crecía, sigo en el mismo punto que hace 5 años. Entonces, hay que cambiar el pensamiento promotor. Y el pensamiento promotor se cambia actuando primero que nada de una forma distinta para decirte a ti mismo que lo estás haciendo. Ese decirte y hacer te va a llevar a pensar de la forma correcta y ese pensamiento artificial va a crear tu pensamiento con más alta verdad. Te vas a terminar por creer el pensamiento correcto. Y una vez te termines por creer el pensamiento correcto, volvemos a la ecuación de materialización. Ese pensamiento correcto te lleva al pensamiento artificial dominante de lo que quieres ser, te lleva a decirlo, te lleva a creértelo para actuar de esa forma y como consecuencia a experimentar tu nueva realidad. Si te fijas, es relativamente sencillo. No es fácil, es sencillo. Solo tienes que aprender a cambiar tu pensamiento promotor, que es tu pensamiento con más alta verdad, para poder empezar a tener pensamientos dominantes correctos, palabras correctas, acciones correctas y como consecuencia los resultados correctos. Todo esto es lo que toco en profundidad contigo personalmente en mi programa de asesoría, un programa de asesoría súper completo para que tú despiertes el verdadero potencial ilimitado que tiene tu mente. Tenemos de todo, o sea, tienes mentorías semanales directamente conmigo, tienes acceso a mi WhatsApp, todas las mentorías que grabamos se repiten para que te las puedas estudiar, tienes el plan de acción personalizado en tu vida en particular que tienes que aplicar para hacer un caso de éxito. Tienes más de 5 bonus distintos acerca de todo el planning, todo el foco, todo lo que tienes que ver. Tienes una lista privada de leyes universales con las más importantes para que la puedas estudiar. O sea, tienes un montón de cosas para abrir el verdadero potencial ilimitado que tiene tu mente y tener la capacidad de crear tu nueva realidad. Todo eso es lo que tienes en el link de la descripción en mi programa de asesoría. Me hablas por ahí en caso de que necesites aplicar todo esto en tu caso en particular y accédete una. Toma acción, es el momento de cambiar. Te estoy dando la posibilidad y estoy poniendo todo mi conocimiento y mi comprensión a tu disposición. Solo tienes que irte ahí debajo, hablarme y acceder. Importante también, dale like, déjame por comentarios qué te ha parecido el vídeo, ¿vale? Si te ha servido, si no te ha servido, qué problemas estás teniendo, qué no has entendido también para seguir tocándolo en próximos vídeos. E importante también, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!